Saludos a todos, mi nombre es Juliana Bautista, psicoterapeuta y psicoeducadora con más de 2 años de experiencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro autoconocimiento y sanación emocional y es las heridas de la infancia, pero particularmente la herida de la injusticia. Analicemos el caso de Laura. Laura es una mujer de 32 años que tiene un trabajo estable, quien es economista, quien se ha destacado en su vida por diferentes logros a nivel académico, a nivel profesional. Es una persona muy rígida, muy organizada, muy competitiva. Es una persona que constantemente se frustra y se enoja porque siente que por mucho que se esfuerza no logra las cosas que merece o no logra el reconocimiento que le gustaría tener. En una ocasión, para un proyecto muy importante en el que diferentes compañeros de trabajo iban a presentar su propia propuesta, Carla resulta que pasa días y días esforzándose, trasnochándose, buscando crear la mejor propuesta posible y resulta que una de sus compañeras, la cual Carla considera que no es suficientemente buena ni trabajadora, es seleccionada para desarrollar su propuesta. A lo que Carla reacciona de una manera bastante emocional, muy fuerte, siente que no es justo, siente que ella lo merecía más que esta otra compañera, por lo que aunque no dice nada externamente, se siente furiosa el resto del día y le es difícil superar este suceso. Ahora iremos un poquito más atrás, o tal vez mucho más atrás en la vida de Laura, y encontraremos una familia muy exigente, una familia que no recompensaba los esfuerzos o resultados que Laura obtenía, haciéndole sentir que nunca era suficiente, haciéndole sentir que no era suficientemente valiosa, no solamente lo que hacía, sino ella como persona. En un contexto en el que solamente se te da afecto y cariño cuando sacas un 10, cuando logras ese reconocimiento, esa medalla, ese primer lugar. En este tipo de contextos aprendemos que nuestro valor como persona depende de lo que logremos y depende de lo que hagamos, por lo cual constantemente necesitamos demostrar nuestro valor. Una herida de injusticia como la que se fue desarrollando en Laura desde mucho tiempo atrás, crece por sentir que no se obtiene lo que uno merece, que no es tratado correctamente como uno debería ser tratado, cuando constantemente tus derechos son menospreciados, no son tenidos en cuenta y tus emociones son invalidadas, nace esta herida de injusticia. Entre otras heridas que también vamos a ir analizando en otros videos. El padre de Carla constantemente esperaba de ella un 10, esperaba de ella que se comportara perfectamente, que no se quejara, que siempre luciera bien, que siempre fuera ejemplo, que siempre destacara. Pero no recibía a Laura cariño, afecto, contención cuando ella lo necesitaba, sino desprecio, burla o simplemente era ignorada. Lo cual llevó a Laura a pensar, quizás no está bien ser vulnerable, no está bien mostrarme como soy, no está bien expresar mis emociones, mejor simplemente hago lo que debo hacer y trato de ganarme su aprobación, porque nunca voy a ser amada tal y como soy. Dentro de este contexto ocurren muchas injusticias que Laura no va a poder expresar porque expresarlas sería algo incorrecto, mal visto en su familia. Por eso Laura siente en su vida adulta una necesidad de logro, una necesidad de poder recibir eso que ella nunca ha recibido, poder recibir esos aplausos, poder recibir esa aceptación, poder recibir eso que merece, entre comillas, porque constantemente se le ha quitado lo que merece, que es el afecto. Lo que pasa es que en la vida adulta quizás no vemos eso que tanto queremos como el afecto, que es la necesidad real, sino que lo vemos como una validación externa, como una validación muchas veces material
o con aplausos, méritos, etc. Por eso una de las emociones que más van a acompañar a Laura es el enojo, la frustración, porque al tú intentar ser perfecto, al tú intentar no ser alguien que es por debajeado, menospreciado, al tú intentar siempre obtener lo que mereces, te vas a encontrar con la realidad de que eso no va a pasar, de que tu perfección, entre comillas, no va a dar los resultados que querías o no van a determinar que sí o sí vas a obtener ese resultado que esperabas. Cada vez que otro sea elegido, cada vez que otro tenga eso que tú querías o cada vez que otro reciba un trato diferente, tu herida se va a activar y vas a sentir esa herida de injusticia, vas a sentir ese enojo, inclusive desproporcional, de por qué yo no lo obtuve, de por qué la vida es tan injusta, por qué no me da lo que necesito, por qué no me da lo que quiero, por qué no me da lo que merezco. Abre un espacio para aclarar qué no es la herida de injusticia. Esta herida no significa simplemente haber vivido algo injusto, como maltratos, favoritismos o desigualdad. No es lo mismo que la herida de traición, que tiene que ver con desconfianza y manipulación. Tampoco es una herida donde uno se siente víctima pasiva de lo injusto, sino más bien es una autoexigencia interna que nace de la sensación de que solo algo si actúo perfecto. Podemos entender la personalidad como una gran construcción, una gran casa, en la que todos los días podemos ir quitando o añadiendo bloques. Sin embargo, está toda esta personalidad construida sobre una base y estas bases son diferentes esquemas que nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, principalmente en nuestros primeros años de vida, que moldean la manera en que pensamos. Estos esquemas pueden ser adaptativos o desadaptativos. Es lo que va a sostener la construcción de nuestra personalidad, de nuestro yo. Aunque muchas veces esos ladrillos tienen roturas, aún así, hasta el día de hoy, de alguna forma han servido para sostener nuestra personalidad y para sostener nuestra vida. Así que para poder trabajar a nivel interno, pues no es suficiente simplemente mirar lo superficial, cómo está la fachada de esa casa, cómo están las ventanas, cómo está el techo, sino más abajo, cómo están los cimientos de esa personalidad, de esa construcción. Entonces, mirar hacia nuestras heridas es mirar sobre todo hacia los fundamentos de esa casa. Porque es importante comenzar a indagar en esta casa e ir buscando cuáles son nuestras heridas. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Yéndonos un poco más allá del psicoanálisis, es cierto que cuando no hacemos conscientes muchas cosas, pues obviamente no vamos a poder trabajar en ellas. El conocimiento aquí literalmente se transforma en poder. ¿En qué tipo de poder? En el poder de transformar lo que pareciera innato, lo que pareciera propio, pero que en realidad fue heredado o fue traspasado por adultos o cuidadores. Es decir, muchas veces esa herida, esas creencias profundas, esa voz interna fue introyectada de figuras de nuestro pasado, quizás aún de nuestro presente, pero que en el pasado nos hicieron mucho daño. Liz Bourbeau en esta teoría de las heridas nos especifica 5 principales que son la herida de rechazo, de humillación, de abandono, de traición e injusticia. La herida de injusticia está relacionada con sentir que no recibo lo que merezco, que hay una distribución rara de las reglas que no me favorece a mí. Paso de pensar que simplemente es algo que ocurre en mi familia a generalizarlo o exteriorizarlo a diferentes ambientes, como en lo laboral, como hablábamos en el ejemplo, en lo relacional, en nuestras relaciones o simplemente la vida en general. Comenzamos a ver el mundo desde esos lentes de injusticia y entonces la vida o el mundo es injusto. ¿Cómo se forma esta herida de injusticia? Principalmente hay 4 puntos que si se dan es muy probable que desarrollemos esta herida. La primera es crecer con diferencias evidentes en el trato con otras personas. Por ejemplo, en el ambiente familiar, que es donde se suelen formar la mayor parte de los traumas, si tus hermanos fueron tratados muy diferente a ti, por cualquiera sea el motivo, pues tienes constantemente esa frustración de ¿por qué yo tengo que hacer esto y la otra persona no?
Por ejemplo, en el caso de Laura, si con sus hermanos constantemente veía una diferencia, que a los otros no les exigían tanto, pero a ella sí, que a los otros no los criticaban tanto, pero a ella sí, a los otros les felicitaban más y a ella no. Entonces es una semilla bastante grande que pronto va a brotar en este sentimiento, ¿no?, de injusticia constante. El segundo punto es la hiperexigencia, el constantemente pedirte más y más y más y más. O siempre tener una vara muy alta que no importa qué tan lejos llegues, pero si tú no alcanzas esa vara, para mí no es suficiente y no es valioso lo que estás logrando. Entonces la hiperexigencia es un no te felicito por tu esfuerzo, sino más bien invalido tus resultados. ¿Por qué? Porque si yo te pedí un 10 y tú me diste un 8 o me diste un 9, ¿por qué no llegaste al 10? No me importa que hayas llegado a un 7, un 8 o un 9, sino que no llegaste al 10, que no fuiste perfecta. El tercer punto, relacionado un poco con el anterior, es la falta de reconocimiento. ¿Por qué? Porque lo que para mis estándares increíblemente altos tú no estás logrando, pues no te lo voy a reconocer como algo valioso. Porque ante los lentes de unos padres muy exigentes, no vamos a poner etiquetas de narcisista todavía, no va a ser suficiente, por ende no mereces un elogio. Solamente cuando yo sienta que eres lo suficientemente bueno o perfecto, o que me das suficiente honra o motivos para orgullecerme o enorgullecerme, es que yo te voy a elogiar. Entonces constantemente va a hacer Laura, o hizo en su pasado, muchos esfuerzos que no fueron reconocidos, que quizás ella los hizo para poder por fin sentirse aceptada por sus padres y que no fue así. Y por último tenemos los castigos desproporcionados. Por ejemplo, si no me fue bien en este semestre o en este periodo, o consideras que mi desempeño no fue bueno, entonces me vas a quitar el celular por una semana, por ejemplo. O comienzas a gritarme y enfurecerte conmigo como si yo hubiese hecho algo más grave. O comienzas a ignorarme y tratarme mal y compararme constantemente con otras personas que supuestamente lo están haciendo mejor que yo. ¿Cómo se relaciona todo esto que ocurre con la herida de la injusticia con la rigidez emocional o cognitiva? La rigidez se vuelve como una máscara que te ayuda a afrontar la vida, diciéndote si soy perfecta, si soy estructurada, si soy organizada, si hago todo bien, entonces quizás voy a poder obtener eso que me da valor, ese reconocimiento, esos aplausos, esa voz de validación, ese afecto que nunca he recibido, esos resultados que he esperado y no he recibido. No solamente es por búsqueda de estos reforzadores positivos, sino también para evitar los negativos, que sería el sentirme rechazada, el no sentirme suficiente, porque recuerda, aprendí que mi valor dependía de lo que yo hacía y aprendí que las cosas tengo que excesivamente buscar ganármelas. Para este tipo de personas, si algo no sale según lo planeado, es terrible. Si no obtengo ese ascenso, si no obtengo ese logro, ese premio, esa validación, o en cosas más pequeñas, si yo tengo un plan de salir con mis amigos, pero de repente ese día llovió y el plan era al aire libre, no voy a querer cambiar de repente mis planes, me voy a sentir bastante incómoda, me voy a desesperar. Y claramente eso va a afectar mis relaciones interpersonales. Así que personas como Laura van a estar constantemente estresadas, van a estar constantemente frustradas, porque las cosas rara vez se le van a dar exactamente como ellos quieran. Y para que se les dé como ellos quieran, van a tener que sacrificar muchas cosas, los cuales también le van a generar problemas. En el caso de este proyecto en el que Laura trabajó muchísimo tiempo, pues sacrificó sueño, sacrificó tiempo de ocio, quizás cualquier otra actividad que pudo haber hecho y que pudo haber disfrutado. ¿Cómo afecta también esta herida en las relaciones interpersonales?
Personas como Laura, sigamos con este ejemplo, van a sentir que están dando constantemente y que es menos lo que reciben, e independientemente de si esto es cierto o no. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque es lo que pasaba con los padres. Ante cualquier índice de que no estoy siendo quizás valorado o que no estoy recibiendo lo mismo que yo estoy dando, se activa esa herida de injusticia. No estoy recibiendo lo que estoy dando. Son personas que van a calcular de cierta manera el afecto. Yo te doy esto que recibo. Son personas que le van a costar expresar emociones, sobre todo vulnerabilidad, emociones displacenteras, porque han aprendido que es molesto, que no es permitido expresar tus emociones, que no es permitido ser vulnerable, porque es una forma de debilidad. ¿Qué otra cosa puede pasar? Es que le cueste recibir los comentarios como una crítica constructiva, sino que lo van a ver como un ataque personal, como algo muy grave, o cada vez que se les señale un error van a pensar que es algo terrible, porque equivocarse es igual a poder ser rechazado, es igual a que tu valor es menos, porque tu valor es definido por qué tan perfecto eres. Ya se podrán imaginar qué tan cansado y qué tan difícil es poder mantener una vida cuando se tiene ese tipo de heridas. Este tipo de personas también tienen un problema con el trabajo en equipo, con confiar en que las otras personas van a poder hacer las cosas bien. Si ahora de tantas cosas que has escuchado quieres salir de dudas si tú tienes realmente un problema de herida, de injusticia, vamos a hacer este test breve en el cual voy a señalar 11 puntos y vas a ir anotando con cuántos te identificas. El primero dice: te sientes inflexible y sueles ver las realidades en blanco y negro, todos los grises te cuestan. Es decir, o está perfecto o es horrible, o fue un día increíble o fue un día espantoso, o tienes el mejor jefe o tienes el jefe más terrible del mundo, un brujo, una bruja, etcétera. Segundo punto: todo, nunca, siempre, nadie somos de pensar muy comunes en ti. Parecido pues al punto anterior, siempre me va mal, todo es difícil, nunca me van a ascender, nunca voy a lograr esto que quiero, etc. Tercero, rara vez te permites sentir y compartir lo que sientes. Sientes esa imposibilidad de ser vulnerable, prefieres mostrar una fachada, prefieres ser tú el que escucha problemas de los demás, pero tú no expresas los tuyos. Si es así, pues check. Cuarto, el orden, la disciplina, el mérito, el esfuerzo son temas básicos de tu vida. Sí, la disciplina, el esforzarme, es ser mejor cada día, el superarme como una obsesión prácticamente. Quinto, eres crítico, autoexigente y buscas hacer lo correcto. Siempre tienes unos ideales y una moral muy fuerte de lo que debo o no debo hacer, o una preocupación constante de qué debo o qué no debo hacer. Sexto, eres una persona que le gusta cumplir las metas y ponerse retos sin importar el tiempo que te lleve o si deteriora su salud. Es decir, eres capaz de poner en juego tu salud física y mental por lograr tus metas y ponerte metas y objetivos cada vez más difíciles o inalcanzables. Séptimo, se te dificulta recibir ayuda de los demás porque nadie lo va a hacer mejor que tú y terminarías haciéndolo de todos modos. Es decir, se te dificulta delegar y confiar en los demás. Octavo, cuando te das cuenta que estás en un error, de inmediato buscas cambiarlo, no te gusta estar equivocado. Noveno, tienes actitudes defensivas y tu primera reacción es el ataque. Fácilmente te sientes atacado. Décimo, no lo admites, pero te gusta tener el control en todo lo que haces y con todos los que te relacionas. Entonces eres el que va a manejar la logística de casi todo, ¿no? Si hay una cena en tu casa, tú te vas a encargar de todo. Si hay un evento en el trabajo, si hay un proyecto en equipo, tú vas a querer tomar el liderazgo, porque en el fondo lo que te gusta es tener el control. Y 11, niegas el sufrimiento. Eres fuerte sin importar lo que suceda porque aprendiste de que debes ser independiente, indestructible, autosuficiente. Estos son 11 puntos importantes a reflexionar. Si tuviste una puntuación mayor a 5 puntos, significa que es una herida que está bastante presente en tu vida y que podría ser necesario que lo trabajes con un terapeuta.
A pesar de que no hay mejor consejo que ir a terapia, si descubrimos que tenemos este tipo de comportamientos y este tipo de emociones guiados por esta herida, también hay algunos tips que te puedo recomendar para poder comenzar a trabajarlo. El primer punto es volver consciente esas heridas. No podemos hacer absolutamente nada, no podemos trabajarlas si primero no las vemos, no las identificamos. Para eso hay que hacer un trabajo de introspección, pensar en qué momento suelo enojarme, frustrarme constantemente. Y si estas frustraciones y estos enojos están relacionados al sentimiento de injusticia. Segundo, aceptar la herida. Una cosa es saber que está la herida y otra cosa es realmente decir, ok, entiendo que está ahí, entiendo por qué está ahí, pero creo que ya no quiero seguir relacionándome y viviendo desde esta herida. El tercer punto es identificar en qué momento, con qué personas, en qué situaciones suele detonarse esta herida. Para poder identificar esto, yo recomiendo tener un registro de pensamientos automáticos que los voy a colocar aquí para que lo vean rápidamente y voy a colocar el link de ese documento en la descripción. El siguiente punto es ejercitar la flexibilidad y para esto hay diferentes cositas que podemos hacer, como por ejemplo aprender a delegar, aunque sea muy difícil confiar en que los demás van a hacer las cosas bien, pues hacerlo. Por ejemplo, podemos comenzar con cosas pequeñas, con responsabilidades que tú te sueles colocar, pero que quizás otras personas estarían dispuestos a hacerlas si se las pides. Por ejemplo, si eres el que siempre quiere organizar los eventos y quizás es un trabajo que debería hacer en equipo, comienza a delegar responsabilidades. En el caso de amistades, permite que alguien más sea el que elija en los lugares a los que van a ir o los planes que van a hacer de vez en cuando. Segundo, en este punto es no evadir los cambios aunque sean incómodos. Si alguien quizás de repente tiene una idea, quiere cambiar un plan, quiere añadir algo al plan, pues trata de seguirlo aunque sea incómodo y difícil. Tercer punto es comenzar a incorporar cambios en tu rutina, ese tipo de cosas que tú siempre terminas haciendo y que has normalizado. Por ejemplo, cambios pequeños como tomar un camino ligeramente diferente a la parada de bus, levantarte 15 minutos más tempranos para tomarte unos minutos quizás para tomar café relajadamente. Si sueles leer el mismo tipo de libros, pues quizás leer un libro diferente. Si sueles ver la misma serie una y otra vez o el mismo tipo de series, quizás ver una serie o una película distinta. Eso pareciera irrelevante, pero la flexibilidad cognitiva es una de las cosas que más ayuda a la salud mental y el bienestar. Es decir, a que tengas una sensación de felicidad o contentamiento general con tu vida. Y el último punto, que es un poco relacionado con el anterior, es cultivar la paciencia. Una manera muy práctica de hacerlo es que en momentos en que tú identifiques que te estás siendo afectado emocionalmente, puedas tomarte, por ejemplo, 10 segundos para respirar profundo. Quizás, no sé, puedes hacer un pequeño break, puedes ir al baño, puedes agendar otro momento, otra reunión o otra situación para hablar de ese tema y aprovechas mínimo esos 10 segundos de respiración para poder reaccionar luego a la situación. Estos 10 segundos te van a dar la oportunidad de no actuar desde la emoción y desde la herida de una forma reactiva, sino que puedas reaccionar de una manera más prefrontal o más consciente. Quizás sea difícil aplicar este tipo de cambios y más si toda la vida has sido bastante rígido y has actuado desde esta herida, pero ningún cambio se da de la noche a la mañana, sino a través de estos pequeños hábitos, de estos pequeños cambios que practicamos una y otra vez. Nuestro cerebro funciona por patrones y repetición. Por ende, entre más hagamos este tipo de cosas, más vamos a ir cambiando nuestra manera de sentir y de actuar y vamos a ir sanando nuestras heridas. Claro que hay componentes más profundos y quizás más específicos de cada caso que serían interesantes trabajar con un terapeuta. Como punto para cerrar, es importante recordar que la imperfección es una carga autoimpuesta. No hay una medalla de la perfección que necesitemos ganar, ni hay suficiente cantidad de aplausos que puedan sanar una herida. Si conoces a alguien que está batallando con esta herida,
podría ser de mucha utilidad que le mandes este video para que así también pueda tomar más conciencia de este problema y pueda comenzar este camino de sanación. Si te ha gustado este video, le puedes dar like, suscribirte y me ayudaría mucho que dejaras algún comentario por ahí. Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo.